Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Lo primero es deciros feliz año nuevo, feliz 2025 y espero que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Vamos a empezar por ver primero este oráculo tan bonito y luego ya seguiremos echando cartas y viendo a ver qué nos dicen. Espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas o que estéis pasando unas fiestas estupendas, rodeados de la gente que queréis. Así que vamos a empezar. Mirad, nos sale la carta de la mujer guerrera, la hermandad de la rosa y alinea tu vida. Fíjate, la mujer guerrera te dice que si has entendido tu anhelo más profundo. A veces tenemos la necesidad de, como que echamos de menos a alguien o anhelamos cosas o anhelamos gente, situaciones y bueno, en fin, no nos damos cuenta de ello o no queremos darnos cuenta de ello. Esta carta te dice, ¿tú estás seguro o segura que has entendido tu anhelo más profundo? ¿Has entendido realmente lo que echas de menos? ¿O simplemente es, crees tú que lo echas de menos y en realidad no es así, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir más o menos esa carta. Luego te sale la hermandad de la rosa y te dice que la belleza, la devoción, la sacerdotisa, la mística y la maestra. Esta carta nos habla de ti, de una persona que como que está pasando por una etapa en la que necesita meditar, en la que necesita pensar, en la que necesita, pues, bueno, simplemente ver qué hacer con su vida, ¿no? Es como que hemos empezado un año y este año, pues, como que tienes en mente muchas cosas que hacer o muchas cosas que debatir o muchas cosas que pensar. Y entonces nos hablan de ti, ¿no? De esa persona mística, esa maestra, esa persona que tiene, ¿no?, la necesidad de enseñar a los demás o de ayudar a los demás. También te dice que alinea tu vida y te dice, hay algo que has dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Alinea tus energías, eso es lo que te quiere decir. Muchas veces estamos en la presencia de energías que no nos llenan o que no terminan de, pues de estar en sintonía precisamente con nosotros, ¿no? Con nuestra energía. Bueno, simplemente tenéis que alinear vuestra vida, ¿vale? Daros cuenta de quién debe de estar y quién no debe estar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tendréis que tomar la decisión de dejarlo estar o de seguir con esa energía que a lo mejor no nos llena o no termina de satisfacernos. Vamos a ver qué nos dice el otro oráculo, ¿vale? Vámonos con el oráculo de las hadas también. Vamos a ver qué nos dice este. Recordar, como digo, que a veces tenemos en nuestra vida energías que no terminan de, pues, de estar en conformidad con nosotros, ¿no? Esas energías que no terminan de estar, pues eso, en sintonía con nuestra propia energía. Bueno, nos sale la sanación emocional, nos sale la vida amorosa y nos sale el hijo o la hija. Fíjate que te hablan de cuando tu corazón sane de su antiguo dolor emocional, recibirás nuevas bendiciones y amor. Esto va muy en congruencia con lo que hemos visto antes. Quizá hay alguna energía del pasado que no termina de coincidir contigo y necesitas una sanación emocional, ¿no? Te dicen que en el momento en el que dejes atrás pues esa energía, esa emoción que no te lleva a ninguna parte, cuando sales ese dolor emocional, será cuando empieces a recibir, te dicen, nuevas bendiciones y un nuevo amor, pero tienes que sanar primero el amor anterior o lo que te quede de esa energía anterior. Luego te dice que tu vida amorosa, que el fundamento de tu pregunta se encuentra en tu vida romántica, que está cambiando para mejorar. Ojito, porque está cambiando para mejorar. Esto es bueno,
porque es algo que nos dice como que tu vida va a empezar a cambiar, ¿no? En el caso en el que no tengas a nadie en tu vida, va a entrar alguien nuevo. En el caso en el que quieras deshacerte de esa energía negativa, esa energía densa, también será el momento de hacerlo. O sea que te viene un gran cambio, Escorpio, en este 2025, un gran cambio que va a empezar a darse a partir del día de hoy. Luego también te hablan de tu hijo, te dicen que está vigilado y protegido mientras explora su mundo. Esta carta va pues para una serie de personas que tengan hijos en su vida, lógicamente no para todos los escorpiones que estáis pues ahora mismo delante de vuestro móvil, vuestra televisión o vuestro iPad o donde quiera que veáis mis vídeos, que yo os lo agradezco infinito. Mirad, te dicen además que pide un deseo, pide lo que deseas. Te dice que haz que el universo y los demás sepan lo que necesitas realmente, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué no se nos hace realidad nuestro deseo o lo que pedimos, ¿no? Bueno, pues precisamente porque no somos capaces de pedirlo en condiciones, ¿no? Hay que pedirlo y decirle a los demás lo que realmente queremos. No pueden adivinar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos o queremos, ¿no? Tenemos que decirlo, así que tenéis que empezar a demostrar que realmente queréis algo y que vais a por ello infinito, ¿vale? Luego, por otra parte, te hablan del vegetariano, te dice que una nueva forma de comer te aporta unas energías, salud, claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. En el caso en el que queráis o que estéis pensando cambiar vuestra alimentación, es el momento de hacerlo. A lo mejor no un vegetariano 100%, pero bueno, sí a lo mejor pues un poquito más sano, ¿no? Luego te dicen que un nuevo hogar, te hablan de la mudanza. La mudanza es un paso en la dirección correcta. Si muchos estáis pensando en mudaros de casa, en mudaros de país, en mudaros de ciudad, este es el momento correcto. A muchos le ocurrirá el caso en el que quizá por circunstancias personales no pueda tomar esa decisión o no pueda tomar esa determinación de ir a donde realmente le apetece. Bueno, hay que dar un poco de tiempo al tiempo, hay que dar un poco de pues de espacio a la gente y a ti misma y a ti mismo y bueno, dedicar un poquito a pensar qué es lo que más nos conviene, ¿no? Yo creo que el mudarte es algo que deberías de hacer, como he dicho antes, bien sea de casa, de apartamento, de ciudad o de país. Creo que sería interesante esa mudanza porque creo que conseguirás muchas ventajas o muchos más convenientes que inconvenientes, ¿vale? Eso es lo que te quieren decir. Vamos a ver qué nos dice el tarot. También recuerda, Escorpio, que en pantalla encontrarás el teléfono de mi gabinete privado, en el cual podrás llamar las 24 horas del día, los 365 días del año. Podrás llamar desde cualquier parte del mundo, ya que tenéis un teléfono internacional, un teléfono de España y un teléfono de Miami, Estados Unidos, que yo creo que a la gente de Sudamérica y Latinoamérica, ¿vale? Para que me entendáis, creo que es el que más os conviene, el teléfono de Estados Unidos, porque llamáis y os costará menos, pero no lo sé, ¿eh? Yo, si alguien me lo puede decir, pues se lo agradecería, porque la verdad que no tengo yo demasiada idea en esto. Bueno, vamos a ver. Mirad, nos sale la carta del 10 de pentáculos, que es la familia, el reencuentro familiar, ¿no? El estar con gente que realmente te apetece. A lo mejor no familia en sí también, pero sí quizá amigos, gente con quien realmente te apetece estar. Luego también nos sale aquí un rey de espadas, alguien que te tiene en su pensamiento. Ojo, cuando digo que alguien te tiene en su pensamiento es porque ya te conoce, ¿vale? No es alguien que no te conozca, es alguien que ya te ha visto, sabe quién eres, pero quizá tú no tengas contacto con él o con ella. Eso quiero que lo tengáis muy claro, porque he visto algún comentario que otro que pone, ¿cómo me va a tener en su pensamiento si no me conoces? Sí, que no le conozcas tú no significa que él o ella no te haya visto ya, ¿vale? Te ha podido ver y te tiene en su pensamiento. A mí me dice que tiene ganas de hablar contigo y que puede ser que esa conversación se dé, así que ojo si alguien en quien tú no pensabas o no creías que pudiera tenerte en mente, ojo si habla contigo porque vais a tener alguna sorpresa, así que yo os animo
a que estéis ojo a visor, porque puede ser que alguien, por lo que me dicen aquí, empiece a tener una conversación contigo. A ver, va a conversar, una conversación larga, siempre y cuando tú quieras, por supuesto, y des la oportunidad a esta persona de hablar contigo. Pero también es cierto que vas a estar como muy a la defensiva por miedo a... Yo entiendo que has podido pasar por situaciones malas, situaciones agobiantes, situaciones pues difíciles para ti. Y aquí este 7 de espadas nos dice, a ver, vas a estar muy a la defensiva, siempre como defendiendo tus creencias o defendiendo tus pensamientos, ¿no? Tus ideales, pero sí que es cierto que si dais la oportunidad al amor, os puede sorprender, os puede sorprender. Puede incluso que esta persona sea alguien rodeada de tus amigos, o sea, alguien que ya te conoce. Que, como he dicho antes, o bien yo me decanto más porque sea alguien relacionada con amistades tuyas o familiares tuyos y no tanto por alguien relacionado con tu trabajo, ¿vale? Para que me entendáis un poco por dónde voy. Fíjate que aquí nos sale pues esa espera, ese tiempo que llevas como esperando a que la situación cambie, que la situación mejore, y te puedo llegar a decir que con este Happy Winner, esta carta tan especial, ¿no? Que es la carta 23, que no todas las barajas la tienen, estas barajas sí, es la carta que nos hablan de la felicidad, de todo lo bueno que va a llegarte a tu vida, y con este as de copas ya nos están confirmando que vas a empezar un nuevo amor, un nuevo inicio de relación y un nuevo inicio en tu vida sentimental, ¿vale? Un nuevo inicio, una relación satisfactoria que va a entrar en tu vida de una manera fuerte, densa y de una manera pues con bastante sabiduría, más que nada porque la carta que tienes al lado es una carta que nos habla, como digo, de la felicidad absoluta. Así que enhorabuena, Escorpio, porque grandes cambios se aproximan a tu vida. Fíjate que además te sale la muerte. La muerte es la carta de la transformación. Como he dicho antes, te vienen grandes cambios a tu vida, grandes cambios que te van a llenar de satisfacción y de alegría. Te viene el 6 de bastos. El 6 de bastos es la carta que nos habla de la alegría, del éxito en algo. Prepárate, Escorpio, porque como he dicho antes, grandes cambios van a venirte, cambios importantes que van a llegar a tu vida, cambios que van a venirte de una manera sorprendente. Fíjate que la carta que nos sale debajo de la baraja es la carta del sol, la carta que nos habla precisamente de esa felicidad que va a llegarte. Así que enhorabuena, Escorpio, porque en este 2025 van a venirte cambios importantes, no solamente en el terreno laboral y personal, por esa mudanza que veo que vas a realizar, sino también por esos grandes cambios en el terreno sentimental, con este nuevo amor que llega a tu vida, con este as de copas que llega para quedarse, ¿vale? Alguien que viene para quedarse en tu vida y que va a darte pues ese éxito sentimental que tú siempre has añorado. Vamos a ver qué números te salen para el día de hoy. Te sale el número 7, el número 1 y el número 8. Vamos a ver qué mensaje te trae tu ángel de la guarda, y con esto ya terminamos la lectura de hoy. Vamos a ver. Unidad. Alguien a quien echas emocionalmente de menos está presente para siempre en tu corazón. Recuerda ese gran amor, porque incluso si la persona ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente nunca nos dejan. Toda creación es eterna, nada puede faltar en realidad al que está conectado y forma uno con el gran todo. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, gracias por seguir suscrito al canal, un besito enorme y espero de verdad de corazón que este 2025 nos traigan a todos los escorpiones y a todo el mundo mucha felicidad y alegría. Un beso, chao.